el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 16 de julio, día 197 de este viaje de fe por la Biblia en 365 días. Y el título de hoy es Herederos de lo que no construimos, constructores de lo que no veremos. Bienvenidos a un nuevo día de este camino de fe. Hoy Dios nos recuerda que muchas veces nosotros sembramos en campos que no veremos florecer, pero eso no significa que nuestro trabajo sea en vano, sino todo lo contrario. Nuestro trabajo es eterno. David nos enseña que soltar no es perder, sino preparar. Que construir sin protagonismo también es parte del reino. Herederos de lo que no construimos y constructores de lo que no veremos es una declaración de gratitud, una declaración de visión. Y eso lo vamos a aprender en Primera de Crónicas, capítulo 22 y capítulo 23. Y vemos a David preparando todo para la construcción del templo, sabiendo de que no será él quien lo edifique. Y aunque no verá el templo terminado, prepara cada detalle como si lo fuera a inaugurar. Es ahí donde entendemos una gran verdad espiritual. En el reino de Dios, a veces heredas lo que otros construyeron con lágrimas y a veces construyes lo que otros disfrutarán con alegría. Ambas tareas son importantes. Muchos de nosotros hoy aquí estamos gracias a las oraciones de una abuela, a las enseñanzas de un padre, a la fe de una mamá que no se rindió, y somos herederos de algo que no construimos. Pero también estamos sembrando, estamos discipulando, estamos sirviendo, estamos formando hijos, liderando ministerios que tal vez no veremos en plenitud, y eso está bien, porque no trabajamos por el aplauso ni trabajamos por el ego, trabajamos por un legado. John Maxwell lo dijo así: el éxito es cuando subes la escalera. El legado es cuando dejas la escalera bien puesta para los que vienen después. David entendió eso. Lo entendió tan profundamente que no solo dejó recursos materiales, sino instrucciones espirituales, líderes organizados y adoradores preparados. No solo dejó planos, dejó un espíritu de servicio que inspira generaciones. Por eso el título de hoy. Las lecturas que nos acompañan las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 1, hasta el capítulo 23, verso 32. Romanos, capítulo 3, versos del 9 al 31, Salmo 12, versos del 1 al 8 y Proverbios, capítulo 19, versos del 13 al 14. Y antes de comenzar con nuestras lecturas, me gustaría responder a una pregunta que varios me han hecho. ¿Por qué en Crónicas se repiten historias que ya leímos en Samuel y en Reyes? Es una muy buena pregunta. La respuesta está en el propósito y en el momento histórico. Crónicas fue escrito después del exilio en Babilonia, cuando el pueblo necesitaba esperanza más que historia. Mientras que Saúl y Reyes nos muestran cómo el pecado llevó al juicio. Crónicas fue escrito para restaurar la identidad, para renovar la fe y para recordarnos el pacto de Dios con David. Samuel explica el juicio. Crónicas recuerda la promesa. La historia de Dios no es solo contarte lo que hiciste, sino recordarte para qué fuiste creado. Así que esta no es una repetición inútil. Es Dios recordándonos lo que no podemos olvidar. Crónicas nos enseña que aunque hayas vivido tu propio exilio, tu propio fracaso, tu propia pérdida o hayas sido desobediente, Dios no cancela su llamado sobre tu vida. Él te restaura, Él te reposiciona, Él te recuerda que aún eres parte de su plan. Y para demostrártelo, quiero compartirte un testimonio que me alegró mucho y me llenó de gratitud. Viene desde Puebla, México, y es de Patricia Manrique. Patricia inició este reto 365 con Dios en enero, con un historial médico complejo, una trombosis casi mortal a los 37 años, medicación de por vida y un diagnóstico firme. Pero el 2 de julio oró con fe, pidiéndole a Dios un milagro.
Y el 7 de julio los exámenes salieron perfectos. No había causa genética, no había señal de peligro. Lo que había era sanidad. Ella lo resume así: cuando mi corazón se rindió, Dios respondió. Y así como Patricia fue sanada cuando ella volvió al camino de la obediencia, tú también puedes ver milagros en tu vida cuando vuelves a ese primer amor, cuando vuelves y te acercas a Dios con todo tu corazón. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias por darme un lugar en tu historia. Aunque muchas veces no entienda el proceso, hoy decido sembrar con fe, soltar con confianza y servir con humildad. Aunque no vea el fruto, confío en que tú usarás mi vida para edificar a otros, que mis manos trabajen aunque mis ojos no vean, que mi corazón descanse sabiendo que tú sí lo ves todo, que tú estás en control de todo, que tú me haces recordar cada uno de mis pactos, cada una de las promesas que he hecho contigo. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas a un lado y seguimos creyendo que este será un mes en el que veremos milagros excepcionales, que tú continuarás obrando en nuestras vidas. Te damos las gracias anticipadas por ese milagro que recibiremos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, ponte los lentes de la fe, toma tu Biblia. Comenzamos. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 1. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar de las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitaban para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego, David mandó a llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, y aunque tal vez necesites agregar más, cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería, y trabajadores de bronce y de hierro. Ahora, manos a la obra, que el Señor está contigo. Después, David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas.
Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con todo el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 23. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas. Los núcleos familiares de los gersonitas se edificaron por la línea de descendientes de Limni. Simeí, los hijos de Gersón. 3 descendientes de Limni fueron Jehiel, el jefe de la familia, Setán, Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Limni. 3 de los descendientes de Simeí fueron Selomit, Jaziel y Arán. Otros 4 descendientes de Simeí fueron Jahat, Sisa, Jeús, Bería. Jahat fue el jefe de la familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. Los coatitas. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de la familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Rehabías, el jefe de la familia. Rehabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izar estaba Selomit, el jefe de la familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jeraías, el jefe de la familia, Amarías, el segundo, Hazael, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaba Micaya, el jefe de la familia, e Isías, el segundo. Los meraritas. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musi fueron Mali, Eder, Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de las familias registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: el Señor Dios de Israel nos ha dado paz y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora, los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios, los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza.
ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso. En las celebraciones de la luna nueva y en los demás festivales establecidos, un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 22 y capítulo 23, David estaba en una etapa de su vida que muchos evitarían, el tiempo de soltar. Aunque su corazón ardía por construir el templo de Dios, el Señor le dijo que esa no sería su misión. ¿Qué hizo David? En lugar de insistir, en lugar de quejarse, él comenzó a preparar todo para que su hijo Salomón pudiera hacerlo. Aquí no vemos a un rey frustrado, sino a un padre visionario. En Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 1, David dice: «Este será el sitio del templo del Señor». Y a pesar de no tener la misión directa de construir, David tomó la responsabilidad de ir allanando el camino. Y esto nos habla de un legado de madurez espiritual que pocos pueden alcanzar. Saber cuándo construir con las manos y cuándo construir con la obediencia. Los líderes no siempre son quienes levantan las paredes. A veces son quienes traen los ladrillos en secreto. Yo creo que David aquí entendió el significado de construir para el futuro. No estoy construyendo algo para mi presente, no. Estoy construyendo algo para el futuro de mis hijos y de repente para un futuro que no voy a ver. Es construir para una generación que no verás. David dejó provisiones, dejó planos y también líderes organizados y hasta instrucciones espirituales. Él fue un constructor del destino de alguien más. Esa construcción contrasta con la cultura actual de todo para mí y todo para el ahora, ¿cierto? Dios nos está llamando a ser sembradores del futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, a dejar un legado. Cuando otros ganan por lo que tú sembraste, ese es el verdadero éxito. Quiero que pienses por un momento en los ingenieros que diseñan los túneles del metro. Ellos trazan los caminos, pero son caminos que nunca van a recorrer. Así fue David, y así debemos ser nosotros, trazadores de caminos invisibles, arquitectos del propósito eterno de otros. Pregúntate hoy, ¿qué estoy construyendo que no me va a bendecir directamente, pero que va a bendecir y bendecirá a los que vienen detrás de mí? Miremos el corazón de un padre que empodera, no un padre que controla. Primera de Crónicas, capítulo 22, en el verso 13, David le dijo a Salomón: «Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo». Qué hermoso, ¿no? David no le impone nada a Salomón, lo bendice, le transfiere su legado, su identidad, su autoridad. Qué lección para los padres espirituales y también para los biológicos del día de hoy. Nuestra labor no es controlar la obra de nuestros hijos, sino darles valor, añadirles dirección y sobre todo enseñarles a vivir en la presencia de Dios. Los hijos no necesitan una madre perfecta, sino una que sepa soltarlos con valentía. Lo mismo aplica para los padres, para los mentores, para los pastores. Soltar no es abandonar, es confiar en que Dios también es su Padre. Haz esa llamada, envía un mensaje o escríbele una carta a ese hijo, a ese discípulo que estás discipulando, que estás formando y dile: estoy contigo, sé valiente, haz lo que Dios te pidió. A veces una frase, una afirmación, un no tengas miedo, es todo lo que ellos necesitan para continuar. Y en el capítulo 23, David reorganiza a los levitas, los nombra por grupos, por tareas, por generaciones. Ya no solo eran cantores en el templo, eran porteros, eran escribas, eran asistentes. No todos tocaban el arpa, pero todos tocaban el corazón de Dios con su obediencia.
Esto nos enseña que el servicio no tiene jerarquías espirituales. No es más santo el que predica que el que limpia. Hoy, en una era donde todos quieren ser visibles, la unción sigue buscando siervos, gente que sirva, no influencers. Dios honra a los que hacen lo que nadie quiere hacer, sabiendo de que Él ve lo que nadie ve. Siempre que vayas a hacer algo, pregúntate ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Ora conmigo hoy y di: Señor, enséñanos a construir aunque no veamos el resultado. Ayúdanos a soltar con fe, sin miedo, a servir en lo oculto, a bendecir a alguien y que nadie se entere, sabiendo de que tu mirada sí lo ve todo. Queremos ser como David, generosos con el futuro, fieles en el presente y obedientes a tu voz. Que nuestra vida sea un plano para otros, que sea una ofrenda para ti y que sea un legado para el reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3, verso 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Marca Romanos 3:23 que dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
No hay diferencia. Todos estamos en la misma bancarrota espiritual. Pablo continúa desarmando los argumentos de superioridad moral, tanto de los judíos como de los gentiles. En el versículo 9, él dice: entonces, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos y gentiles, están bajo el poder del pecado. Históricamente, el pueblo judío había recibido la ley y los profetas, pero eso no lo hacía inmune al pecado. Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento, como Salmos, como Isaías, para mostrar que la corrupción moral es universal. Yo marqué el verso 10 que dice: no hay ni uno solo justo. El verso 12 que dice: todos se desviaron. Y el verso 18 que también dice: no tienen temor de Dios en absoluto. En los tiempos que vivimos, esto podría sonar duro, pero es necesario. Dios no compara al pecador con otro pecador. Dios no mide los pecados. Él nos mide con su santidad perfecta. Tú no puedes sanar de lo que no estás dispuesto a admitir que tienes. Y aquí está el primer mensaje de gracia. No se trata de conseguir la perfección humana, sino de recibir la redención divina. Humanamente no podemos hacer nada para salvarnos. Mira lo que dice el verso 20: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. El propósito de la ley nunca fue ser una escalera hasta el cielo, sino un espejo que revela nuestras manchas. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder de Dios para vivir en libertad. Hoy en día hay muchos que piensan que por portarse más o menos bien, ya están bien con Dios. Oye, no estoy pecando como otro. También hay algunos que se comparan con otros, pero el estándar de Dios no es más o menos. El estándar de Dios es santidad absoluta. Y por eso nosotros necesitamos algo más que buenas intenciones. Necesitamos ser justificados por la gracia de Dios. Pablo lo afirma de esta forma en Romanos 3:24, que Dios, por su gracia, nos declara justos a sus ojos si confiamos en Jesucristo. Y esta justicia no es superficial, es una justicia total. Es como si Dios te diera una nueva identidad legal y también espiritual. A mí me dijeron una vez, para explicarme la justificación, que la justificación es poder pararte delante de Dios como si nunca hubieras pecado. No porque tu historial se borró, sino porque fuiste sustituido por el historial perfecto de Cristo. La justicia de Dios no es una ropa prestada, es una nueva piel que se adhiere a tu alma. Y esta verdad lo cambia todo, porque ya no caminas como un esclavo del pasado, sino caminas como un hijo de Dios, con acceso completo al Padre. La justificación te libera de vivir para demostrarle a Dios que eres justo. Te invita a vivir desde la certeza de que Él ya te justificó. Por eso el verso 21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha demostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Es a través de Jesús donde Dios declara justo al culpable, no porque el culpable lo merezca, sino porque Cristo pagó un precio. En el versículo 24 se usa el término gratuitamente por su gracia. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Verso 25 lo clarifica: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Jesús entonces se convierte en nuestro lugar de encuentro con Dios. La cruz
no es solo un símbolo, es una puerta abierta a una nueva identidad. Es que nosotros podemos orar, acercarnos a Dios, tener acceso a Él, porque Jesús, a través de la muerte de Jesús, nosotros hemos sido justificados. Y en los versos del 27 al 30, Pablo descarta cualquier jactancia. Dice, ¿podemos entonces jactarnos, enorgullecernos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, en ninguna manera. Y esta verdad debe reformar nuestro corazón. Si tú eres salvo, si yo soy salva, no es porque lo merezcamos, sino porque Cristo lo logró por nosotros en la cruz. Y eso nos libra de toda autojustificación y nos impulsa a una vida de agradecimiento. La cruz nos recuerda que no hay pecado más grande que la gracia de Dios. Así que no debes vivir con culpa, porque tú ya has sido justificado por la fe. Si tú crees en Jesús y tú crees que la muerte de Jesús ha sido como tu propia muerte, entonces tú eres limpio, tú eres aceptado, tú eres amado. Deja de compararte con los demás y mide tu vida con la palabra de Dios. Eso te mantendrá humilde y agradecido. Ora conmigo hoy y dile, Señor, hoy reconozco que he pecado y que no hay nada en mí que pueda hacer para ganarme tu favor. Pero gracias por enviar a Jesús, mi Salvador, quien pagó por mi culpa. Ayúdame a vivir con la seguridad de que soy justificado por la fe, no por mis obras. Que cada día mi vida refleje tu gracia y que nunca olvide que lo que no podía lograr con mis fuerzas, tú lo lograste en la cruz. Gracias por eso. Gracias por todo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 12. Auxilio, Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros labios. ¿Quién puede detenernos? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos, como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. El Salmo 12 es un salmo que nos recuerda que vivimos rodeados de mentiras, pero guardados por la verdad de Dios. Cuando la maldad abunda, es nuestro deber orar, pues Dios es el único que siempre nos levanta cuando un justo ora. Mira lo que dice el verso 1. Auxilio, Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. El Salmo 12 entonces es un lamento. David mira a su alrededor y ve una sociedad donde los justos escasean, donde los fieles han desaparecido. Entonces es un clamor desde la escasez de integridad. En su tiempo, como en el nuestro también, las palabras eran armas y se usaban para manipular, para seducir, para mentir, para corromper. El verso 2 dice, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Yo creo que aquí David debió conocer a mis vecinos, donde la apariencia pesa más que la integridad. Nosotros no estamos perdiendo generaciones por falta de información, sino por falta de verdad. Hoy muchos corazones fieles se sienten solos, como si fueran los últimos que quieren vivir con transparencia. Pero este salmo nos recuerda, Dios escucha cuando la verdad escasea. Dios responde cuando los justos claman. Cuando la maldad se levante, acude a Dios y no al desánimo. El verso 3 dice, que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Esto nos recuerda que Dios no es indiferente ante la corrupción verbal. El mismo Jesús dijo,
de toda palabra ociosa, nosotros daremos cuenta. Eso lo dice Mateo capítulo 12, verso 36. El verso 4 dice, mintamos todo lo que queramos, dicen, son nuestros labios, ¿quién puede detenernos? Ese espíritu rebelde que cree que nadie lo va a callar. Eso no es valentía, eso es soberbia. Cuando tú usas tus palabras para construir tu propio imperio, te estás desconectando totalmente del reino de Dios. No podemos hablar desde la autosuficiencia. Recordemos quién es el padre de la mentira: Satanás. Y el verso 6 es un recordatorio para nosotros. Dice, las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el oro, purificada 7 veces. Mientras las palabras de los hombres pueden ser vacías y corruptas, hasta mentirosas, las promesas de Dios son inquebrantables. Vivimos en un mundo de palabras vacías, pero las promesas de Dios son 100% confiables. Así como la plata que se purifica al calor para remover toda impureza. La palabra de Dios ha sido probada y permanece intacta. La palabra de Dios no necesita ser defendida, necesita ser creída. En tiempos donde nadie sabe en quién confiar, Dios se presenta como aquel cuya voz nunca falla, cuyas palabras no necesitan filtro, ni mucho menos edición. Y el verso 7 es para ti. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Dios protege a los que deciden vivir en la verdad. Este versículo es una promesa para los que deciden caminar en la verdad de Dios, aunque estén rodeados de falsedad. No es una promesa de comodidad, sino es una promesa de preservación. No dice que no nos tocarán las mentiras. Lo que dice es que no nos destruirán. En medio de una generación que llama normal al engaño, vivir con la verdad es un acto valiente. No es fácil ser fiel en una generación infiel, pero Dios cuida al que guarda su boca y también al que guarda su corazón. Cuando tu corazón es íntegro, tus palabras no necesitan ser calculadas. Cuida tus palabras antes de hablar. Pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto refleja a Jesús? ¿Esto lo diría Jesús? No te acostumbres a la mentira, porque hay quienes mienten por hábito, por costumbre, ya se les hizo deporte. Pero la mentira es un veneno dulce, pero que tarde o temprano nos mata. Hablemos con gracia, pero hablemos con verdad. Rodea tu vida de personas que amen también la verdad. Tu entorno afecta tu lengua. Si tú te rodeas de chisme, te vas a contaminar. Si tú dejas que la gente tire basura a tus oídos, esa basura tarde o temprano ingresará a tu vida. Pero si tú te rodeas de verdad, si tú lees la Biblia, vas a florecer y te vas a dar cuenta de que cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios, algo en ti cambia. Ora conmigo y dile, Señor, en medio de tanto ruido, de tantas voces falsas, de tanta infidelidad y de corazones vacíos, quiero ser una persona íntegra. Guárdame de ese halago vacío, del engaño fácil, del deseo de agradar a los hombres más que a ti. Que mis palabras reflejen tu palabra. Presérvame en medio de esta generación y que mi voz sea un eco de tu verdad, no un susurro de este mundo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 13. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. El verso 13 nos habla sobre el hijo necio, que es una calamidad. En la cultura hebrea, los hijos eran símbolo de bendición, de legado, de honra, tal y como lo hemos leído en Primera de Crónicas. Por eso este proverbio es directo y dice, el hijo necio es una calamidad para su padre. No solo es una tristeza pasajera, sino una tragedia que puede romper el corazón de quien lo educó con amor. En otras palabras, cuando un hijo menosprecia la sabiduría, hiere profundamente a quien invirtió su vida en él. El dolor más profundo no viene del enemigo, sino del hijo que se aparta del propósito de Dios. Lo bueno es que este versículo también nos anima.
Y dice que la necedad puede corregirse cuando hay humildad. No es el error lo que arruina a un hijo, sino la soberbia de no querer cambiar. Así que si tu hijo no quiere cambiar, ya sabes cómo es que tienes que comenzar a orar. La siguiente parte del verso nos dice que la esposa conflictiva o la esposa que busca pleitos es un desgaste invisible y se le compara con una gotera continua. En tiempos bíblicos, una gotera constante significaba humedad, deterioro, insomnio, y es algo que no se ve al principio, pero se desgasta a largo plazo. Díganmelo a mí. Estoy durmiendo en una habitación donde constantemente llueve y yo siento el sonido de la lluvia. Es imposible dormir con lluvia. Yo no sé ustedes, yo no tengo el sueño profundo, yo tengo el sueño ligero, yo siento todo. Siento el zancudo que vuela, siento a alguien que tose, siento el gato que pasa, todo. Hoy en día hay muchos hogares que se desgastan, no por grandes batallas, sino por pequeñas guerras diarias en formas de quejas, de gritos, de sarcasmo. Este proverbio nos llama a revisar el clima emocional en casa. ¿Qué es lo que nosotros estamos provocando en nuestra casa? ¿Somos fosforitos que con cualquier cosa nos encendemos, que a todo le buscamos pleito, o somos pacificadores? El Proverbio 14 nos dice, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna. Yo espero que mis papás estén escuchando este episodio del podcast, se los dedico con mucho cariño. Acuérdense que yo nací primero antes que mis hermanas. Y aquí el proverbio nos habla sobre lo que los padres pueden dar y lo que solo Dios entrega. Aquí el texto hace una hermosa distinción. Hay cosas que se heredan, pero hay otras cosas que solo se reciben por gracia. Tú puedes dejarle dinero a tus hijos, pero no puedes asegurarles un buen matrimonio. Tú puedes preparar una boda, pero solo Dios puede formar un hogar. En otras palabras, tú puedes elegir a alguien que te guste, pero solo Dios puede darte a alguien que te convenga. Y eso es lo que nos enseña a orar por nuestras relaciones, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestros matrimonios, por los solteros que estamos esperando. Padres, oren más por sabiduría que por éxito académico para sus hijos. Esposos y esposas, si notan que sus palabras están creando fricción, conflicto, hagan un ayuno verbal por 24 horas. Sustituyan las quejas por gratitud. Ahora, solteros, antes de buscar una pareja, busca primero enamorarte de Dios y tener discernimiento. No busques solo compatibilidad emocional. Busca un propósito espiritual compartido. Y si hay hijos aquí, honra a tus padres con tus decisiones sabias. El mejor regalo que tú puedes darle a tus padres no es dinero, sino paz en el corazón. Oremos juntos. Dios, hoy te pedimos que nos ayudes a edificar hogares firmes, hijos sabios y relaciones guiadas por tu Espíritu. Haznos sabios al hablar, pacientes al enseñar y humildes al momento de amar. Danos como herencia lo que solo tú nos puedes dar, relaciones que te reflejen y familias que te honren. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 197. Check. Y así llegamos al final de este episodio celebrando con muchísimo amor las vidas de quienes hoy están de fiesta. Feliz cumpleaños a Carmen Vargas Luna. Aunque no lo sepa, es el centro de las oraciones de su hija Valeria Lugones desde La Paz, Bolivia. Qué hermoso amor, el que no siempre se dice, pero siempre se ora. Feliz cumpleaños a Carmen Palacios por sus 74 años y a Mía, que cumple 11 años en Costa Rica. Ale me dijo que eres un regalo del cielo, una confirmación de que Dios es perfecto y amoroso. Yo también lo creo. También celebro con mucho entusiasmo a Luigi Ramírez Vidalón, que hoy cumple 27 años. Su mamá me dijo que ella ora para que Dios lo acompañe todos los días de su vida. Y también que es muy amado. Un abrazo para Angie Rojas, que hoy cumple 39 años, y para Anabel Hidalgo en Guayaquil, Ecuador, que este nuevo año sea para ustedes de renovación, de gozo y de cielos abiertos. Feliz cumpleaños para Carmen Rodríguez en Morelos, México. Tu hija Jimena, desde Francia,
te llama la mejor mamá y te manda un abrazo apretado, lleno de amor. Feliz cumpleaños también para Orieta Falcón Tazara en Tampa, Florida, una madre ejemplar para Cami. Te bendecimos y celebramos tu vida. Hasta Chile va un saludo especial para Carmen Cecilia Cortés Rubiano, una colombiana llena de gracia que hoy también recibirá muchas bendiciones. Feliz cumpleaños para Paulina Moreno desde Mazatlán, Sinaloa. Tu mamá Carla ora por ti todos los días y agradece a Dios por tu vida y cree con todo su corazón que Él te ha llamado a grandes cosas como futura médica. Paulina, eres una muchacha con un gran propósito. Feliz cumpleaños. También feliz cumpleaños para Lara Gabriela Castillo. Felices 16. Tu mamá desde Bogotá me dijo que su mayor deseo es que siempre estés en la presencia del Señor y que este año venga con propósito, con firmeza y con muchas bendiciones. Desde Piura celebramos a Ronald Porras con mucho cariño de parte de Carito, y en Valledupar honramos la vida de una mujer valiente y esforzada, Marta. Tu hija Dina desde Londres me dijo: dale un feliz cumpleaños a mi mamá, que es una guerrera. Marta, que el Señor renueve tus fuerzas y que corone tu camino con su sanidad. Feliz cumpleaños también para Judith Bejarano. Hoy celebramos tu vida, tu fe, y que el Señor te abrace con su paz y su propósito. Feliz cumpleaños a la pequeña María Ángel Páez, que hoy cumple 8 años y escucha este podcast con su mami desde Canadá. Un beso enorme para ti, María Ángel. Feliz cumpleaños para Daniela Jiménez en Ciudad de México. Hoy oro contigo, que el Señor te llene de paz y te abrace en cada momento. Y por último, un aplauso gigante para Renata Velázquez, que hoy termina la primaria. ¡Felicidades, campeona! Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios los bendiga y no se olviden que este viernes 18 a las 9 de la noche, hora Perú, estaremos celebrando nuestros 200 días leyendo la Biblia y caminando con Dios cada día. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.